En las manos de Dios, de esas manos amorosas que nos han moldeado a su imagen y semejanza, de esas manos que nos han redimido, que nos sacan del fondo del lodo del pecado. Nos colocamos en las manos amorosas de Jesús, nuestro Redentor, que ha venido a manifestarnos su amor, que ha venido a unir al ser humano, a configurarlo en todo su ser, en todas sus dimensiones, con todas sus facultades. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de los cristianos, ruega por nosotros. María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. En este compartir vamos a hablar de la razón humana y el amor de Dios, de estas dos facultades hermosísimas con las cuales Dios nos ha dotado. Esa razón humana, ese pensar, ese raciocinio y ese amor de Dios que descubrimos con el don maravilloso de la fe. Para el hombre del mundo, hablar de la razón y hablar de fe, hablar de amor de Dios, son dos cosas que se oponen y que nunca van a entender cómo van a vivir esa unidad. Para el hombre del mundo, Dios se ha convertido en un obstáculo para ser feliz. Y es lo que leí alguna vez en una propaganda que los ateos catalanes publicaron en los autobuses. Probablemente Dios no existe, gózate la vida. La frase está implicando dos situaciones del ser humano. Una, no ha sido capaz de comprobar la no existencia de Dios, y por eso han dicho y dejan la posibilidad de Dios. Probablemente Dios no existe. La segunda parte explica por qué no quieren creer en Dios, porque si creen en Dios entonces ya no pueden gozar la vida como ellos quisieran o como quieren, y por eso prefieren no creer en Dios, decir no existe, para poder ellos vivir de acuerdo a sus sentimientos egoístas, hedonistas. Pues el Señor, a través del Papa San Juan Pablo II, nos ha regalado una encíclica muy hermosa, Fides et Ratio, que nos ayuda a ver, a valorar, a amar, a comprender estas dos facultades del ser humano, la fe y la razón. Dice, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la verdad plena sobre sí mismo. Y esto es lo que el ser humano tanto anhela: hallar la verdad. Desea conocer la verdad. No hay chico, no hay joven que nunca desee conocer la verdad. Y si encuentra una teoría que le llama la atención y que como que le da luces para comprender la verdad, dice, esa es. Pero puede estar equivocado, y de hecho muchos se equivocan. El hombre es un buscador incansable de la verdad.
Y cuando la encuentra, se siente plenamente realizado y con toda seguridad que la comparte también con los demás. No se queda callado. Por eso el hombre quiere saber, quiere conocer, quiere tener conocimientos, conceptos, ideas. Y eso está muy bien y hay que hacerlo. El hombre es feliz cuando se encuentra con la verdad, con esa verdad que lo identifica como ser humano, como lo que es, con esa verdad que lo hace libre y que le da sentido a su existencia. Es la experiencia que vivió San Agustín. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. En la experiencia de San Agustín, de este hombre tan inquieto que buscaba la verdad y la encontró dentro de sí mismo. Encontró a Dios en su ser, lo encontró en su experiencia de vida. Encontrar, sí, la verdad, encontrar a Dios es encontrar, sí, lo que de verdad necesito. Ya nos lo decían ayer, necesitamos, sí, es de Dios. Y Dios, como sacerdote, nos ha creado precisamente para esa comunión con Él. El sacerdote, no hay duda que es el hombre de la verdad, y que por eso nos buscan, por eso nos piden consejo, piden orientación, porque el sacerdote, sí, es el hombre de la verdad, porque es el hombre de Dios. Es el hombre que ha de estar, sí, al servicio de la verdad. Es el diácono de la verdad. Por eso, el hombre de hoy que está en esa búsqueda de la verdad, no hay duda que muchas veces le pregunte al sacerdote, como ya lo han hecho y nos preguntan y nos seguirán preguntando sobre esas situaciones muy propias del ser humano, porque el hombre quiere responder a todos esos interrogantes. En esa búsqueda de la verdad, el hombre, al dejarse llevar por su razón, una razón desligada de Dios, sin contar con Él, lamentablemente ha comenzado a absolutizar lo relativo. Ha comenzado a llamar verdad lo que no es verdad. Y como muchas veces nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, los discípulos, nos aliamos con la mentira. Es lo que muchas veces decimos, que mentiras piadosas. La mentira siempre será mentira, y ya sabemos cuál es el padre de la mentira. Para un cristiano no ha de existir, y no existen, sí, mentiras piadosas. Por eso Jesús nos dice que vuestro lenguaje sea sí, sí, o no, no. Claros, radicales. Sí, yo me alejo de Dios, yo me estoy alejando de la verdad, y fácilmente puedo ser confundido.
Y fácilmente también puedo confundir a los demás. Por eso la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, sí, en un ministerio sacerdotal, es que somos diáconos de la verdad. Para ayudar al hombre de hoy, sí, al hombre que está buscando, sin la verdad. Tantas personas, y todos en esa búsqueda de la verdad, pero también tantos insatisfechos, porque quieren encontrarla en X grupo, en X ideología, en X, sí, grupo de denominación religiosa, y el hombre no la encuentra ahí. Y por eso, sí, la insatisfacción. Han querido encontrarla en nosotros, en la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa? Que no nos ven coherentes con lo que decimos y hacemos. Y por eso nos aplican ese adagio, el cura predica, pero no aplica. Es la responsabilidad que tenemos. No hay duda que aquellos que no buscan a Dios, o se quedan un poco alejados de Dios, quieren y esperan de nosotros algo diferente. Por ejemplo, la mamá, que cuando va a misa temprano un domingo y llega allí hacia las 11 de la mañana y en casa eso está un reguero, nadie ha hecho nada y hay que hacer el almuerzo y mamá comienza a estresarse y al estresarse comienza a levantar la voz, y entonces aquel que se quedó en casa le pregunta: mamá, ¿y no vienes de misa? ¿Y acaso no comulgaste? Puede sonar un chantaje, pero la verdad es que nos están exigiendo ser coherentes. Se puede decir, sí, lo mismo, de otra manera. Se puede decir, sí, en el amor. Por eso, encontrar a Dios, encontrar la verdad, ¿sí?, implica en que yo comienzo a dejarme moldear por esa verdad, por ese amor de Dios. Gandhi reclamaba eso: muéstrenme un cristiano como Jesús y comenzaré a creer. El mundo de hoy está pendiente de lo que nosotros hagamos, y por eso cualquier falla y la pantalla inmediatamente nos está enfocando, porque esperan de nosotros actitudes, sí, coherentes. Si estamos al servicio de la verdad, pues es para ser coherentes con la verdad. ¿Que nuestra razón es muy limitada? Sí, demasiado. Es tan limitada que nosotros con nuestra razón nunca vamos a abarcar a Dios, nunca vamos a abarcar los misterios de Dios, nunca. Empezaremos a sumergirnos en ese misterio de Dios, empezaremos una configuración en el misterio de Dios y nos vamos a morir, y queda mucho todavía por recorrer. Ya comenzaremos a contemplarlos en su plenitud cuando estemos al otro lado. Por eso nuestra razón es demasiado limitada. Nuestro entender entonces también va a ser muy limitado. Y el Papa Francisco nos advierte de los peligros, ¿sí?, en los que puede caer el hombre hoy, y en los que cae, en ese peligro del racionalismo, en ese peligro del gnosticismo, y que está, sí, dentro de la iglesia, no en las puertas de la iglesia, sino que está dentro de la iglesia, nos dice el Papa Francisco, ¿sí?, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar en la enseñanza teológica y moral del Evangelio. Otra
es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Es muy claro como lo dice el Papa. No puedo pretender abarcarlo todo con mis explicaciones, con mis raciocinios. Siempre vamos a quedar muy cortos frente a lo que es Dios, frente a este misterio de amor. Una cosa es como nosotros pensamos y otra muy distinta como Dios piensa. Eso le pasó a San Pedro. Cuando el Señor les estaba anunciando su pasión, pero no solamente su pasión, sino también que iba a morir en la cruz y la resurrección, la gran esperanza, el gran triunfo, el gran milagro. Sí, que debía sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría el tercer día. Dice, Pedro se los llevó aparte y se puso a reprenderlo diciendo: ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Aparentemente, la intervención de Pedro, sí, muy piadosa, muy buena para con su maestro, pero es que esa no era la manera de pensar de Dios, no era el proyecto de Dios. El proyecto de Dios implica la cruz. Y Pedro, no, eso no. Y nos puede pasar a nosotros también, querer un cristianismo sin cruz. Un cristianismo sin sufrimiento, sin dar la vida, sin donarnos. Sí. Y resulta que nos estamos convirtiendo en un obstáculo para Dios. Martín Valverde, este cantautor de música católica que la mayoría conocemos, algún día estaba muy emocionado en su oración, y en esa emoción le pregunta a Dios: Señor, ¿en qué quieres que yo, Martín, te ayude? Y el pobre Martín escucha la siguiente respuesta: Martín, no me hagas esto. Pues puede pasar lo mismo, queriendo colaborar en el plan de Dios, queriendo ejecutar un plan, sí, Dios es sabio, con el método que sea, y podemos estar bloqueando la acción de Dios, porque nos convertimos en obstáculo, en estorbo para lo que Dios quiere hacer. Sí, según nuestro razonamiento, sí, muy buena la idea, muy bueno el plan, pero ¿será que eso es lo que Dios quiere realizar? ¿Será que eso es lo que Dios quiere llevar a cabo aquí y ahora? Y podemos ser ese obstáculo número uno para lo que Dios quiere realizar. Ser estorbo, ser obstáculo, sí, es el diablo, porque ser ese tropiezo para lo que el Señor quiere realizar aquí, ahora, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Sí. Por eso, con humildad debemos reconocer la limitación de nuestro conocimiento. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 40. Nuestro conocimiento de Dios es limitado. Nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo limitado de conocer y de pensar. Muy limitado. ¿Creernos sabios? No. Es un engaño ya del enemigo. ¿Creer que me las sé todas? No. No puedo creer que yo me las sé todas.
No puedo pretender que tengo las respuestas para los problemas de toda la humanidad, de todos los que llegan ahí. No. Por lo tanto, si nuestro pensar, nuestro hablar es tan limitado, pues nuestro actuar también lo es. Por eso aquí hablar de la razón humana, sí, es hablar de los limitados que somos nosotros. Nuestro pensamiento, nuestros conocimientos sí quedaron limitados a causa del pecado. El pecado nos limitó. Dice San Pablo en Romanos 1:20, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. El proyecto original, ese proyecto originario de Dios, ese proyecto de la creación, tenía para el hombre esa capacidad tan grande de superar el dato sensible para hallar la verdad, para el encuentro mismo con Dios. Por algo el Señor, cuando crea los animales, los hace desfilar a todos delante de Adán, y Él va colocando el nombre a cada uno. El hombre tenía el señorío sobre la creación porque poseía esa inteligencia marcada por la gracia de Dios, porque el hombre estaba así, en esa gracia de Dios, a imagen y semejanza de Él. Pero la desobediencia nos marcó, nos desconfiguró. Y un computador desconfigurado, podríamos preguntarnos ¿para qué sirve? Cuando lo necesitamos ya, no nos sirve. Pues el pecado ha causado eso en nosotros, ha distorsionado esa imagen tan hermosa de Dios en el ser humano, y entonces ya no se proyecta la imagen de Dios en nosotros, sino que se proyecta es otra imagen. Hemos escuchado hablar aquí, sí, del rostro de la Madre Teresa de Calcuta, arrugado, sí, pero hermoso también, sí. Hermosísimo porque está transfigurando es al mismo Dios, al mismo Señor, al mismo amor. Dios ha venido precisamente hacer su obra en nosotros. Sí, se habla que el hombre puede llegar a conocer a Dios a través de las criaturas, a través de las cosas de este mundo. Pues ¿cómo no va a ser a través del hombre? ¿Y cómo no lo va a hacer a través del mismo sacerdote? Que puedan llegar a Dios, sí, a través de nosotros, de nuestro ministerio. Pero el enemigo aquí puede también hacernos caer en un engaño muy grande, que lleguen a mí y que me conozcan, que me adulen y que me idolatren y que desconozcan al que deben conocer. Pues hallar la verdad y tener la verdad, sí, en mis raciocinios, es saber que los aplausos, que las palmas, que los mantos que tendieron a Jesús allá en esa entrada triunfal a Jerusalén son para Jesús el Maestro y que no son para el burro. Pero a veces pretendemos y queremos que esas palmas y mantos sean para nosotros, que los aplausos sean para nosotros. Es la mentira del enemigo. Y fácilmente pretendemos, sí, querer ser ese número uno dentro de un presbiterio. Es el engaño que el enemigo ejerce en nosotros. Por eso, hablar de la razón humana y hablar del amor de Dios
es que la razón humana debe ser ese camino que me conduce hacia Dios. Jesús, en sus parábolas y en todo su actuar, nos está mostrando precisamente la lógica de Dios. ¿Sí? Una lógica también al lado de una lógica humana. Cómo Dios, con tanto tino, con tanto amor, ha querido confrontar nuestra lógica humana con la lógica divina. Y en las parábolas se ve claramente, ¿sí?, cómo la lógica humana está manchada por el pecado, es miope, no puede ver con claridad, que es muy diferente a la lógica de Dios, que es completamente divina y que está marcada por el amor, porque Él es amor. Ya lo escuchábamos en la charla anterior. Esa lógica humana contra la de Dios es increíble. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, la lógica humana está ahí retratada en el hermano mayor. Y la lógica divina en ese papá que sale corriendo efusivamente para abrazar, besar a su hijo y para hacer fiesta, y que manda a colocar en el anillo de su hijo, en el dedo de su hijo, un anillo. ¿Qué significa ese anillo? En el anillo estaba impreso un sello, y con ese sello se firmaban los pactos, las transacciones. Aquí el papá le estaba confiando la administración de sus bienes. Y este hijo precisamente no venía de hacer un máster en la administración de empresas, sino que venía de malgastar los bienes. Y el papá coloca un anillo, sí, en su mano, como si le estuviera entregando el dinero, las cuentas, los cheques, sí, las tarjetas, crédito, débito. Y el bien es de malgastar. Creo que nunca colocaríamos una persona de estas para administrar los bienes parroquiales o de la comunidad. Pero miren cómo este papá, en esa lógica humana, deposita toda su confianza en este hijo. Y en las parábolas se ve esa lógica humana, ¿sí?, frente a la de Dios. Un sembrador, en nuestra lógica humana, ¿qué decimos? Pero a qué sembrador se le ocurre botar la semilla, desperdiciarla en el campo, en el camino, desperdiciarla entre las piedras o entre los abrojos? ¿A quién se le ocurre eso? Pues a Dios sí. Dios piensa muy distinto a como nosotros pensamos. Dios da una oportunidad para todos. Es para todos. Y en ese actuar, los judíos, aquellas autoridades celosas guardianes de la ley judía, no podían contemplar y comprender que Jesús les predicara a los publicanos, a los pecadores. No podían comprender que comieran con ellos. Una lógica humana, sí, frente a una lógica divina. Qué distintas son. Y aquí podríamos preguntarnos en nuestro ministerio sacerdotal y en un ministerio también, en un servicio, en un don para orar por los sacerdotes, ¿cómo está nuestra lógica humana frente a la lógica de Dios? La lógica de Dios está impregnada por ese amor totalmente divino. Si Dios se hizo hombre, fue precisamente para venir a restaurar al hombre, para venir a restaurar esa naturaleza humana, sí, marcada por el pecado, desconfigurada por el mal. Es Dios que quiere hacer ese proceso divino en cada uno de nosotros. Y para permitir ese proceso divino en nosotros, se necesita estar en sintonía con Dios para poder captar los mensajes de Dios. Si ese receptor no está encendido y si no está bien sintonizado,
pues ¿qué señal va a recibir? Ninguna. Y si no recibe ninguna señal, ¿qué tiene que hacer? Pues no sabe qué hacer. Está totalmente desorientado, despistado. Se necesita orientarse, sintonizarse, estar en esa comunión íntima con Dios. Jesús quiere asumir nuestros raciocinios y nos ayuda a asumirlos de una manera misericordiosa, de una manera divina, paternal. Por ejemplo, ese episodio de Juan capítulo 8, en esos primeros 11 versículos, de aquella mujer adúltera. ¿Cómo aquellos hombres celosos guardianes de la ley la acusan y la llevan ya lista para apedrearla y también para tentar a Jesús? ¿Tú qué dices, maestro? Y Jesús, con todo el amor, los enfrenta, sin exaltarlos, sino agachándose, anodándose más de lo que se ha anodado, inclinándose a escribir allí en el piso, en esa piedra del templo. Y le seguían insistiendo: maestro, la ley dice esto, ¿tú qué dices? Y Jesús se incorpora con todo el amor frente a ellos y les dice: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Porque en la ley judía el que arrojaba la primera piedra era el testigo ocular, y después toda la lluvia de piedras por parte de todos los que estaban allí presentes. Y Jesús les dice, con todo el amor, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Miren cómo cambia la manera de pensar y de actuar de aquellas gentes. Y dice la palabra que uno a uno, empezando por los más viejos, comenzaron a retirarse. Marta Rohan, sí, el Señor le mostró qué fue lo que pasó en ese momento. Dice Marta que cuando Jesús se inclinó por segunda vez a escribir allí en el piso del templo, comenzaron así por los más viejos a acercarse a Jesús para ver qué era lo que escribía. Y allí vieron que en el piso Jesús estaba escribiendo los pecados de ellos. Y cuando ellos leían sus pecados ahí escritos en el piso, Jesús se volteaba para mirarlos con todo el amor, con toda misericordia. Y por eso comenzaron a irse uno a uno. Como el Señor viene a confrontar, sí, nuestro raciocinio, nuestra manera de pensar, sí, con el amor de Dios, actuando de una manera divina. Allí Jesús no tuvo necesidad de alzar la voz, de gritar en alto y de hacer un discurso de lo que es la verdad y de lo que es el amor de Dios, sino simplemente con sus actitudes, con esos hechos misericordiosos. Dios viene precisamente, sí, a ayudarnos, no a juzgarnos ni a condenarnos, sino a ayudarnos, porque necesitamos esa ayuda. ¿Y quién no la necesita? La necesitamos todos. Jesús precisamente viene a hacer ese camino maravilloso, sí, a través de la caridad, a través del amor. Es esa caridad la que nos va a ayudar y nos va a perfeccionar. Porque a veces nosotros, en esa búsqueda de la verdad y de nuestra identidad, caemos en el perfeccionismo. Pero resulta que queremos ser perfectos sin contar con el que es perfecto. Queremos ser perfectos a nuestra manera de pensar, como yo creo que es perfecto. Y entonces comienzo a exigir a los demás a que actúen, sí, de acuerdo a como yo pienso.
Dios quiere hacer una obra, sí, y es a través del amor, a través de la caridad, no a través de la cantidad de datos, de conceptos, de conocimientos que nosotros podamos, sí, almacenar en nuestra mente, en nuestra memoria. No podemos caer en esa tentación de querer tener, sí, todo claro, sin el misterio de Dios, sin permitir que Dios se encarne en nuestro ser, sin permitir que Él se encarne en nuestra mente. Nos dice el Papa Francisco: si concibe una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente, de esa carne sufriente de Cristo, sí, en el hermano que sufre, porque nos quedamos solamente en abstracciones y desencarnamos a Dios. Dice el Papa Francisco: el mundo de hoy sufre y tiembla cuando la bolsa de valores anuncia que han bajado 2 puntos o medio punto, pero con aquel que muere debajo del puente, de un puente, ahí sí nadie dice nada y nadie se conmueve. Dios quiere venir precisamente a configurar nuestro ser, nuestra manera de pensar. No se puede pretender caer, sí, en un cristianismo sin Cristo, sin Dios, una iglesia sin Cristo, un ministerio sin Cristo. Dios ha querido colocarnos precisamente ahí para una tarea muy grande, y es la de orientar, no la de desorientar. Si Dios quiere una iglesia y me ha elegido para esa iglesia, es presente para que haga las veces de Cristo ahí. Mi responsabilidad es grande. No es cualquier responsabilidad, es muy grande. Dios se hizo hombre para mostrarnos el verdadero camino del amor y nos enseñó a vivir ese camino. Es el camino de la entrega. No se puede pretender un amor si no hay entrega, si no hay donación. Dice el Señor en Juan capítulo 3 versículo 16: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entregarse. Jesús se ha entregado por nosotros, y ahí está la prueba de que de verdad nos ama. Quiero compartirles el testimonio de una profesora que supo entregarse por sus alumnos. Y aquí voy a hablar con apodos, porque allí en la parroquia eran muy comunes los apodos. Ni yo me escapé de los apodos, pero no se lo voy a decir cuál era mi apodo. Oh, ya lo conozco. ¿Sí? Allí llegó un señor a Gachalá buscando trabajo en un pueblo tan pequeño. Él era ratonero, y entonces le pusieron de apodo Latas. Y traía a su pequeñín de 3 añitos. Su esposa lo había abandonado y le había dejado con el niño, y entonces también hubo un apodo para el niño: Laticas. Latas, alcohólico, con mucha frecuencia se alcoholizaba y dejaba allí a Laticas encerrada en el taller. En 2 oportunidades que pasé por allí, Laticas ahí agarraba las rejas del portón, mirando cómo los niños jugaban ahí en la calle, y él triste, su cara sucia, su ropa sucia. Y Laticas así fue creciendo. 6 años, 7 años, y no lo ingresaba a la escuela. Y la profesora le dijo: oye, Latas,
Ya su hijo ya está grande, ya debería saber leer y escribir. Hay que matricularlo en la escuela. Profesora, pero eso no me lo recibe. Ya tiene 7 años, ¿quién me lo recibe? Y la profesora Alicia dijo, yo se lo recibo. Y Lantas fue a matricular a Laticas. Allí las profesoras decían entre ellas, yo no lo recibo. Y Alicia dijo, yo lo recibo. Y las compañeras dijeron, pero ¿cómo se le ocurre si usted tiene el grado 5º? No importa, yo este año trabajo con el grado 1º. Y recibo a Laticas. Y así recibieron a Laticas. El primer día de escuela, Laticas llegó sucio, como siempre. Y esta profesora con todo el amor le dijo, papito, caminé, le lavo sus manitas, su carita, venga, no pegue. Y lo hacía con todo el amor. Esa primera semana siempre lo hacía así. A la segunda semana, la profesora le dice a Laticas con todo el amor, papito, nosotros tenemos que bañarnos todos los días, todo el cuerpo. Y ella bañaba a Laticas. Y así, la segunda, la tercera semana. Para la cuarta semana, la profesora le dijo, mi hijo, le voy a pedir un favor. Tráigame una camisa suya, ¿sí? Ropa suya, una camisa, un pantalón, unas medias, unos pantalones, tráiganlos. Si están sucios o rotos, no importa, tráiganlos. Y esta profesora se tomó el trabajo de remendar la ropita, lavar, planchar, compró loción para niños, bañó a Laticas, le chantó su ropa presentadita y le decía, papito, tú eres muy simpático, tú eres muy guapo, y le chantaba su pico. Y Laticas así iba aprendiendo en la escuela. Cualquier orden que le diera la profesora Alicia, eso era una orden sagrada para él. Y claro, era problemático y fuerte, agresivo, y en el descanso eso golpeó a más de uno. Y las profesoras me preguntaban, allá, señor fulano de tal, eso Laticas seguía en su función, eso no lo escuchaba nadie. Pero cuando la profesora Alicia gritaba, papito, el hombre quedaba frenado. Era una orden sagrada para él. Llegó el mes de mayo y en la escuela preparando el Día de la Madre. Y todos los niños prepararon una tarjetica para su mamá. Y allí en el templo, en la Eucaristía, para el momento de la paz, cada niño se levantaba de su puesto y buscaba a su mamita para llevar su tarjeta. Pues Laticas también preparó su tarjeta. Y en el momento de la paz, sí, también se paró y comenzó a caminar, ya saben, ¿en dirección de quién? De la profesora Alicia. Todos los niños llegaban allí, el beso, el abrazo para la mamá, entregaban la tarjeta, listo. Y Laticas, cuando llegó allí, donde la profesora, la abrazó y no la soltaba. Fue el abrazo más largo que yo vi. Un abrazo de corazón. Un abrazo que nació, sí, de lo más profundo de las entrañas de Laticas. La profesora Alicia lloraba. También me conmovió y conmovió a todos aquellos que nos dimos cuenta. Gracias a la actitud, a la entrega, al tiempo y al amor que le dedicó a Laticas. Laticas supo lo que era el amor de una mamá a través de su profesora. Dándose, donándose, gastándose, entregándose.
con toda seguridad que las chicas nunca va a olvidar quién fue su profesora Alicia, jamás. Siempre la va a tener en su mente y en su corazón. Siempre. Siempre. Supo ser un instrumento de Dios porque se donó. Supo estar cerca supo dar amor, supo dar a Dios a las chicas. Donarse, darse, es que es propio del amor. El que no ama nunca se dona. Quiere para sí las cosas, las acapara y arrebata el don a los demás y se cree el dueño de los demás. Mientras que el que ama se dona, se da y es el servidor de todos, es el esclavo de todos. ¿Acaso Dios no nos quiere así? ¿Acaso no elige a sus apóstoles para darse y donarse? Pues nos dio sí para donarnos en un rebaño que por más alejado que sea, es el rebaño amado de Dios. Yo recuerdo alguna vez que un amigo me quiso acompañar a la parroquia. Pues sí, estábamos llegando a las 12 de la noche y a la parroquia en una carretera bastante fuerte, en un samurái, que esos malditos brincan, que para tanquearlos prácticamente hay que manearlos porque siguen brincando. Lo recibo. Bravo. Ya se acabó, eso ya no hay nada. Y cuando a 3 kilómetros allí del pueblo me mira este amigo y me dice: oye, Roberto, ¿qué pilatuna usted hizo al obispo? Usted tuvo que haber hecho una muy fea al obispo para que lo mandara a este hueco. Y hermano, ninguno. Para mí no era un hueco. Y me dolió, sentí dolor en mi corazón que llamara así mi parroquia un hueco. Me dolió. No era un hueco. Mi parroquia, mi familia, mi comunidad. Pues cuando no hay una experiencia de Dios y cuando hay una experiencia de vivir con, sufrir con, pues se piensa de manera distinta, muy humana. Y por eso tal vez sí, el mundo de hoy no entiende y no comprende una donación, sí, una entrega del sacerdote a la comunidad. Un párroco, empezando su primera parroquia, pues su papá quiso acompañarlo, y también en esas carreteras en invierno, sufriendo y con hambre, sed, y todos los días así el papá acompañando a su hijo a visitar las veredas. Y un día el papá no aguantó más y le dijo a su hijo: mijo, caminen para la casa que ya hizo. El sacerdote explicándole a su padre que no se trataba de eso. Es que la vida del sacerdote sí es darlo todo, sacerdar, es darlo sagrado, tu vida, tu cuerpo, todo tu ser es sagrado, es darlo a los demás, es darse, es donarse, es caer en tierra y morir. Si ese grano de tierra cae y muere, da mucho fruto, pero si no muere, si se conserva para sí mismo, si quiere conservar su vida, quedará infecundo y no seremos plenamente felices. Y es darse ahí donde el Señor nos coloca, ahí, darse, donarse para ser fecundos. Pueden haber muchos, sí, que hayan engendrado hijos, hijas, pero serán fecundos. Son realmente papás. Viven esa fecundidad, viven esa paternidad y maternidad divinas. Y esto me lo enseñó una religiosa, doctora en Biblia. Genial hablar con ella.
Nos hizo comer libros y delicioso también. Y un día nos compartió su experiencia, su vocación, que ella desde niña quería ser religiosa, pero que mamá le decía, no, mija, piensa en algo más fructífero, en algo que le haga feliz. Bueno, entró a sus estudios de secundaria, se graduó. Mamá, yo quiero ser religiosa. No, mija, hay que ser profesional. Yo le pago la carrera, la que quiere. Y se hizo profesional. Y el día del grado, mamá, recuerda que yo quiero ser religiosa. Y esta mamá dijo, hija, yo no te puedo quitar eso de la mente. Te voy a pedir un favor. Si quieres ser religiosa y vas a ser religiosa, te pido que seas una religiosa fecunda. Yo no quiero una religiosa triste, aburrida, amargada. Quiero una religiosa que dé ganas de vivir el cristianismo, ganas de seguir a Jesús. Y eso para ella se convirtió en su eslogan, en su lema de proyecto personal de vida: ser fecunda. Y de verdad, que hablar con ella o recibir unas clases, sí, hay una experiencia diferente. Irradiaba, infundía alegría. Es la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Y Jesús presente vino a eso, ¿sí? A sufrir, a donarse, a darse. Jesús llega a la cruz porque supo ser obediente. Supo obedecer. Y nos lo dice San Pablo, y obedeció sin una muerte de cruz. El nuevo Adán, obediente para restaurar la desobediencia que nos causó, sí, el primer Adán, con todas las consecuencias. Se necesitaba esa obediencia. Ser obedientes. Y la verdad de los consejos evangélicos, el que más cuesta es ese: ser obedientes, es el que más cuesta. Ser pobres, no, ahí llega, y de hambre nos vamos a morir. Y qué rico cuando se viene la providencia de Dios, porque se recibe con mucha alegría. Gastos, sí, se puede, y es fácil, con la gracia de Dios es fácil, sí. Y la obediencia, mamá mía. Preguntaban a cualquier obispo: Monseñor, ¿qué es lo más difícil para usted? Hacer los traslados de sacerdotes. Es lo más difícil. ¿Y cuánto tiempo le dedica a estudiar esos traslados? Medio año. Y al final, no, se le descuadró todo porque alguien le dijo no. Ser obedientes es de las cosas que más cuesta. Y a veces lo digo aquí a los ejercitantes. Se les pide que por favor apaguen sus celulares para el retiro espiritual. Y si fuéramos obedientes, hubiéramos apagado el celular desde el comienzo. Ser obedientes cuesta mucho. Y a veces queremos una obediencia, sí, dialogada. Y es una obediencia de acuerdo a mis caprichos, de acuerdo a mis raciocinios, a lo que quiero y me conviene. Y Jesús obedeció. Sí, no fue fácil. Padre mío, si es posible, aparte de mí este cáliz. Sí, no fue fácil. Pero inmediatamente, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Completamente obediente a la voluntad del Padre. Y dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Un Jesús obediente, completamente obediente. Para mí ha sido también un testimonio muy bonito de obispos obedientes, y lo voy a decir con nombre propio. Cuando el señor Lucio le pidió el favor al Monseñor Héctor Salá de ir como obispo a Riohacha, inmediatamente el Monseñor Héctor Salá le dijo:
Monseñor, con mucho gusto. Y Monseñor Héctor Salale, el nuncio le dice a Monseñor Héctor, yo creí que usted me iba a decir que no, porque la situación no es fácil allí, ni con los políticos, ni con el clero, no es fácil. Y Monseñor Héctor Salale dice, Monseñor, pero si yo quiero obediencia de mi clero, ¿cómo no voy a empezar a ser obediente con la voluntad de Dios de ser obispo allí? Son testimonios hermosos de obediencia. Jesús, cuando recibe la cruz, no la arrastró, la abrazó y la besó. Sabía claramente qué era lo que iba a hacer allí. Vive la cruz, la encarna, la asume. Es ver de una manera tan hermosa cómo el Señor desde la cruz nos muestra toda su coherencia entre lo que nos ha dicho, ¿sí?, y lo que Él hace. Una coherencia entre sus dichos y hechos. Nos da testimonio de esas decisiones y de esas opciones, de esa obediencia tan grande que Él pide. Él nos ha dicho, San Hijo de los Apóstoles, ustedes son mis amigos. Y dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Y Jesús, sí, dio la vida por nosotros. De verdad, sí, comprobado, ratificado, somos sus amigos. Ha dado la vida por mí. Es que Él mismo da testimonio de la vivencia del mandamiento del amor. Nos ha dado un mandamiento, sí, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nos va a amar en la cruz precisamente hasta el extremo, hasta más no poder. Y si me está pidiendo, ama a los demás como yo te amo, sí, es desde la cruz, asumiendo la cruz. Y esa cruz que tenemos, sí, tal vez en el mundo la tenemos de manera negativa. Resignarse, aguantar. Y si le preguntamos a un empleado, ¿pero usted cuál es su cruz? ¿No? Pues aguantarse al jefe. Y si le preguntamos a un estudiante, ¿y para usted cuál es su cruz? Pues el profesor de X materia. Y si le preguntáramos a un sacerdote, tal vez el obispo. Pues seguramente. Y si le preguntamos a un casado, a un esposo, ¿y para usted cuál es su cruz? Ah, pues la esposa, ¿no? Sí. Y yo les digo, y descuídese, porque puede haber un buen sireneo que quiera ayudarle a llevar esa cruz. Sí. La cruz no es eso, es dar la vida por, sí, de la vida por ese jefe, por ese profesor, de la vida por ese obispo, de la vida por esa esposa. Eso es tomar la cruz. Cuando Jesús hablaba de la cruz, no era aguantarse y tolerar a Judas, no, era dar la vida por Judas, es dar la vida por todos nosotros. Tomar la cruz y es tomar esa decisión de amar y dar la vida por los demás, donarse. Por eso, hablar de esa experiencia de la razón humana, del amor de Dios, sí, es hablar de una experiencia de vida, de una experiencia muy puntual. Nuestro cristianismo, dice el Papa Benedicto XVI, no nace de un concepto, no nace de una idea, nace de un encuentro, de un acontecimiento, Jesús, y de un encuentro personal con Él. San Pablo nos presenta esa unión tan maravillosa entre la sabiduría, ¿sí?, y el amor. Y lo hace precisamente desde la cruz. Es desde la cruz. San Pablo, en
en 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 al 25, hace ver cómo la sabiduría de Dios se ha manifestado ante el mundo de una manera que el mundo no la esperaba, a través de la cruz. Dice Pablo: porque Cristo me envió a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, la fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el tonto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no aconteció Dios la sabiduría del mundo? ¿No entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que las personas, y la debilidad divina más fuerte que las personas. San Pablo, movido por esa fuerza del Espíritu Santo, ve de una manera hermosa la sabiduría y el amor allí manifestados en la cruz. Ver cómo Dios lleva a cabo su plan ahí, y cómo a través del acontecimiento de la cruz derrota al mal que nos ha seducido y nos ha sumergido en el engaño, la mentira. Jesús en la cruz desvela, nos desvela, para que comencemos a contemplar a Dios, a contemplarlo a Él, a contemplar la verdad. La razón humana, sin Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, va a entorpecer, va a desvirtuar el misterio de la cruz. Y esto, para esto se necesita una experiencia de vida. Es eso. Nosotros tenemos un concepto de hijos, o de papá, o de mamá, por una experiencia de vida, por la experiencia que yo tengo de mi familia. No lo aprendí en un ABC de cómo ser hijo, lo aprendí del amor de mis padres. Y es que aprendo a reconocer el amor de Dios cuando vivo el amor de Dios. Lo que le pasó a Láticas. Ser cristiano es estar convencido y seguro, Dios me ama, que Dios es amor, porque vivo la experiencia de Dios. Esto no lo consigo leyendo ni 3 veces la Biblia, ni el Catecismo de la Iglesia Católica, ni los libros de mística. Lo vivo en una experiencia de encuentro personal con Dios, y entonces ahí sí comprenderé el mensaje de la Biblia, comprenderé el mensaje que Dios ha comunicado a través de los santos, de los místicos. Recuerdo el testimonio de unos papás españoles que no podían concebir hijos, y entonces se fueron para la China para conseguir en adopción una niña. El día que les entregaron su niña, ese día, a pasear con su chiquitina, a jugar en el parque, comer helado, y en la noche la acostaron en medio de los dos. Al día siguiente, el señor tuvo que bajar a la recepción del hotel y se llevó su chiquitina allá en Saita, y ella iba mirando en la misma dirección que avanzaba su padre. Y allí, en la recepción,
estaba la señora que las cuidaba. Y miren la reacción de esta niña cuando ve a esa señora. Inmediatamente se voltea hacia su papá, se aferra al cuello de él y no mira para ningún lado. Y no se soltó. ¿Qué entendió esta niña? Me van a devolver, me van a entregar nuevamente a esta señora. Y ella no quería perder a su padre. No habían pasado más de 24 horas, ni siquiera un día. Y ella ya sabía lo que era un papá. Sabía lo que era ser hija, sentirse hija. Y no quería perder a ese papá. No quería perder ese amor paternal. Esto no fue enseñarle a repetir que sus papás y mamá así, así. No, una experiencia de vida. Es el Señor que nos quiere precisamente llevar hacia la verdad. Es el que quiere divinizar nuestra razón humana. Y es a través de ese encuentro personal con Él. Y que por algo Jesús nos dice, sean como niños. Es decir, arroguémonos a los brazos de Papá Dios, al cuello de Papá Dios, no nos soltemos. Vivamos la experiencia del amor de Dios. Ser como niños, sí. Y esto se va aprendiendo desde la oración. Si el Papa San Juan Pablo II nos ha dicho que las dos alas para llegar a la verdad, para contemplar la verdad, es la fe y la razón, ¿sí? Para llegar a esa comunión con Dios. Y esa comunión es la experiencia que se vive en la oración. Pues sí, es que esa razón iluminada por Dios y sostenida por ese amor de Dios me va a ubicar en esa comunión íntima y verdadera con Él. Entonces, al llegar a ese encuentro íntimo con Dios y vivir la unidad perfecta, y al contemplar y al saborear el amor de Dios, al saborearse en su sabiduría, comenzamos a insertarnos en la verdad. Y entonces, al hallarnos frente a la verdad, dentro de la verdad que es el mismo Dios, comenzaremos a sentirnos plenos, porque comenzamos un camino de conversión, un camino de configuración con Dios. Entonces, así el hombre de verdad se humanizará y se divinizará. Aprenderemos a ser plenamente seres humanos en Dios. En la oración vamos a encontrar, sí, la respuesta a tantos interrogantes que tenemos hoy en día, a tantos interrogantes que vivimos en nuestro ministerio. En ese encuentro con Dios, Dios nos va a dar la respuesta a las preguntas, a las inquietudes que nosotros tenemos. Dios dirige su palabra. Él, desde un comienzo, ha estado hablando, y dijo Dios, y así fue. Dios me quiere seguir hablando hoy. ¿Cuál es el problema nuestro? Que queremos escuchar al mundo. Y un gran problema, escucharnos a nosotros mismos, escuchar la voz del ego, escuchar la voz de ese hombre viejo, que nos desespera muchísimo, muchísimo. Cuando estoy amenazado por los paramilitares, me dieron 5 días para salir de la parroquia. En esos primeros 3 días simplemente escuchaba mi voz. Casi me vuelvo loco. Eso es desesperante. Pero cuando le hablé a Dios de otra manera, un poco más calmada, y comenzó a hablarme, a mostrarme cosas, yo quedé tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sabía que estaba amenazado, pero eso no interesaba. Dios me había mostrado hasta cuándo iba a estar ahí en Cachará, y me mostró también para dónde me iba a ir después, que justamente me mostró el Seminario Mayor de Zipaquirá, y que le hice pataleta. No, para allá no. Mándame para otra parroquia, no importa que haya pares o guerrilla, o mándame para pastoral infantil o juvenil, pero Señor, para el seminario no. Le tenía más miedo a los seminaristas que a los paramilitares.
Dios en la oración va a mostrar, va guiando, va orientando. Se trata de estar en sintonía con Él. Ojo, nuestra propia voz nos saca de la sintonía con Él. Las voces del mundo, ojo, nos sacan de esa sintonía con Él. Entonces, aquí se trata es de ir sumergiéndonos en Él, sí, poco a poco. Lo escuchábamos ayer de este laico, con esa experiencia tan hermosa, porque él se ha sumergido en Dios a través de la oración personal. ¿Acaso Dios no quiere hacer lo mismo con nosotros? Lo que está haciendo con Él, ¿no lo quiere hacer con nosotros? Sí, claro que sí. Se trata de corresponder y de no bloquear lo que Dios quiere hacer en nosotros. En la oración seguro que se va a dar una auténtica renovación de la mente. Y es lo que San Pablo insiste: renovaos en la mente. Porque es que la voz de ese hombre viejo molesta muchísimo, desespera. La verdad, ahí sí yo estoy de acuerdo con la eutanasia, pero única y exclusivamente para el hombre viejo. Porque nosotros estamos acostumbrados a darle paliativos, pañitos de agua tibia, y no, ese hay que darle ya Santa Sepultura, que no moleste más. Y en la oración es donde vamos a vivir precisamente, sí, esa renovación en la mente. Dios va a renovarlo absolutamente todo. Para Él no hay imposibles. Para Él todo es posible. Aquella niñita consentida por sus papás, sí, aprendió lo que es un amor paterno y materno. Le cambió las estructuras, sí, con una experiencia de vida. Y es lo que el Señor quiere hacer también a través de la oración. El Señor quiere que hagamos un caminar en el amor de Dios. Es el camino. Sí, y es un caminar también con sabiduría, no es con cualquier caminar. Salomón, cuando el Señor le pidió esa tarea de gobernar mi pueblo, a hacer rey, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Es que también se necesita inteligencia para gobernar, para pastorear un pueblo. Dios me quiere también con mi mente, con mi inteligencia, sí, iluminada por Él, asumida por Él, divinizada por su amor. Y Dios le dio sabiduría, una sabiduría que desbordó su pueblo, y que muchos conocieron la sabiduría de Salomón y quisieron saborear esa sabiduría. Pues Dios nos quiere también viviendo esa experiencia, sí, del camino del amor, iluminados por, sí, la sabiduría. Una razón, sí, nuestra razón humana, guiada y conducida por Dios mismo. Así, viviendo en el amor de Dios, como dice San Agustín, en ese hermoso camino de santidad, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos. Y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Es la misión que Dios nos encomienda como sacerdotes, donde quiera que estemos, año sabático o sin parroquia, una comunidad de charité. Dios me quiere ver formando comunidad, porque el hombre es un ser relacional, y el sacerdote es para construir esas relaciones fraternas, filiales, como lo dice San Felipe Neri, que nuestra única regla sea el amor. Y dice también San Felipe: es posible restaurar las instituciones con santidad, pero no la santidad con las instituciones. Y esto es desde el amor. Se es santo cuando se ama como Dios ama, dándolo todo, entregando todo. Y miremos a un poquito el testimonio de la Virgen María. Lo que le sucedió a ella debe sucederle a todo cristiano, a todo sacerdote. La sabiduría se encarnó en la Virgen María.
Dios quiere encarnarse en cada uno, ser uno en nosotros. Por eso nosotros invocamos a María Santísima como el trono de la sabiduría, porque supo vivir su fiat. El sí de la Virgen María es el fiat. Y miren cómo la Virgen María entendió su fiat, cómo lo vivió. Nosotros lo entendemos de otra manera. Cuando decimos hay que hacer la voluntad de Dios, prácticamente lo remitimos al activismo, que hay que hacer, que hay que decir, que hay que llevar, que hay que traer. La Virgen María con su fiat que dijo, hágase en mí. Dejó actuar a Dios, permitió que Dios fuera Dios en su propio ser, en su propia vida, que Dios se encarnara en él. Por eso María Santísima, sí, es el trono de la sabiduría de Dios. María Santísima nos enseña a vivir, sí, de manera inteligente. Por eso ella preguntó, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. La verdad, preguntar por el cómo no es pecado. Preguntar por el cómo es para saber cómo Dios va a actuar, para estar en sintonía con Él, para estar en coherencia con Él. Preguntar sobre el cómo es de inteligentes, y de dejar actuar a Dios de superinteligentes. Eso fue lo que hizo la Virgen María. Pues ella nos enseña a vivir según Dios. En conclusión, no hay duda que la razón humana nos dice una cosa, pero lo que marca la pauta y lo que marca a las personas es el amor de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos.